En esta mañana vamos a hablar acerca de el tema sobre la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Vamos a hablar algunos principios sobre este tema que son bien importantes, hermanos, ¿verdad? Voy a leer este pasaje, acompáñenme ahí, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Si ustedes lo tienen ahí, acompáñenme en la lectura. ¿Lo tienen? Ok, si no lo tienen, véanlo en la pantalla, acompáñenme a leerlo. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué tremendo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. En esta mañana te damos gracias por la bendición que nos concedes de congregarnos en tu nombre. Bendice, Señor, esta reunión. Bendice, Señor, tu palabra. Habla nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones, Señor. Permite que tu iglesia, Señor, siga siendo edificada, Padre. Te pedimos, Señor, específicamente que obres en el corazón de aquellos, Señor, que están dando sus primeros pasos en la vida cristiana, Señor, y aún en aquellos que ya son mayores en la fe, Señor, que puedan seguir adelante, Padre. Habla nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones, edifícanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a hablar en esta mañana, hermanos, acerca del tema hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y hay una pregunta aquí que todos debemos contestar. Y la pregunta es: ¿quién manda en nuestras vidas? ¿Quién manda en nuestras vidas? Si diéramos una respuesta sin pensar, diríamos: nosotros somos los que decidimos lo que hacemos. Pero cuando nosotros examinamos un poquito más nuestra vida, nos damos cuenta, hermanos, que todos nosotros vivimos influenciados por alguien o por algo. Y muchas veces, ¿verdad?, ya no terminamos haciendo lo que nosotros queremos, sino terminamos haciendo lo que otros quieren que hagamos. Entonces, vamos a ver en esta mañana, hermanos, que solamente podemos hacer la voluntad, ya sea de Dios o nuestra voluntad. ¿Qué es lo que usted está haciendo en su vida? ¿Su voluntad o la voluntad de Dios? Ahora, si usted viene a la Biblia, usted se da cuenta, usted ha entendido que el cristiano, el Hijo de Dios, debe de hacer la voluntad de Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, debe de hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Usted como cristiano, hermano, debe de hacer la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, entonces usted va a desviarse en su vida, porque dice la Biblia que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La Biblia nos enseña que nosotros, hermanos, no podemos guiarnos por nosotros mismos, por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento o por las filosofías de este mundo, porque nos van a llevar al extravío. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Está viviendo para la voluntad de Dios o está haciendo su propia voluntad? Ahora, para hacer la voluntad de Dios tenemos que saberla, ¿verdad? Y ese es de lo que quiero hablar en esta mañana. Mire, cuando abandonamos nuestros deseos y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos encaminará hacia el centro de su voluntad. Otra vez lo voy a leer. Cuando abandonamos nuestros deseos y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos encaminará hacia el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo logro hacer yo la voluntad de Dios? Bueno, primero tengo que abandonar mis deseos y permitir que el Espíritu Santo me guíe. Y Él me encaminará hacia el centro de la voluntad de Dios. Entonces son algunos principios, hermanos. Vamos a ver algunos principios sobre este tema que es muy importante. Es importante que usted discierna o distinga entre la voluntad suya y la voluntad de Dios.
Es importante que usted establezca el propósito por el cual Dios quiere que usted haga la voluntad de Él. Es importante que usted entienda ese proceso, ¿verdad? En la vida cristiana de hacer la voluntad de Dios. Y hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto. Mire uno de estos pasajes, hermano, ahí en Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, que Dios no puede obligar, Dios no le va a obligar a usted a hacer a hacer su voluntad. Usted tiene que elegir la voluntad de Dios. Otra vez, hermano, Dios no le va a obligar a usted. Usted tiene que elegir hacer la voluntad de Dios. Dios va a poner delante de usted. Mire, este pasaje es tremendo porque nos muestra exactamente lo que Dios hace. Dios pone delante de nosotros. Ahí está. ¿Qué pone delante de nosotros? Vamos a leerlo todos juntos, hermano, porque este es un tremendo pasaje. Dice aquí: a los cielos y a la tierra llamo, por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Entonces, fíjese, dice que Él ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios, hermano, pone delante de nosotros estas cosas y Él quiere que nosotros elijamos lo mejor. Y Él nos aconseja y Él nos dice: escoge pues la vida. Amén. Escoge pues la vida. Ahora, mire otro pasaje ahí en Efesios 5, versículo 15 al 17. Hermano, Dios no le va a forzar a hacer lo que usted no quiere hacer. Él pone delante de usted la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué desea usted? Bueno, yo deseo la vida. Gloria a Dios por ello. Yo deseo la bendición. Bueno, de esto se trata la voluntad de Dios, hermano, de hacer lo mejor en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a ver aquí, en este pasaje, mire lo que dice aquí. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esas son palabras muy importantes, hermano. Mira tus caminos, mira tu vida, cómo andas. No como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora fíjese la última parte, o el versículo 17. Por tanto, no seáis insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensato. Mire, la palabra insensato es una palabra fuerte aquí. Es la palabra para describir a una persona que no está en sus 5 sentidos. O sea, un loco, una persona que está mal de la cabeza. Solamente una persona que no está en sus 5 sentidos, hermano, no quiere vivir en la voluntad de Dios, porque si usted entiende que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, ahí en la voluntad de Dios está la vida, ahí en la voluntad de Dios está la bendición. Solamente un loco puede decir: yo no quiero eso, yo quiero la maldición, yo quiero la muerte. Una persona que no está en sus 5 sentidos, bueno, eso es lo que dice la Biblia. No seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, el primer punto, estamos, para los que llegaron tarde, estamos hablando del tema hacer la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿quién manda en tu vida? Debería de ser el Señor el que mande en nuestras vidas. Vamos a ver 3 principios acerca de la voluntad de Dios. Dijimos, número 1, usted debe elegir. Usted debe elegir la voluntad de Dios. Dios le va a manifestar su voluntad, querido hermano, a través de su palabra.
Dios le va a manifestar su voluntad. Si usted es honesto y sincero, hermano, en lo que usted quiere agradar a Dios, Dios le va a mostrar paso a paso lo que usted debe hacer. Por eso es necesario y es importante que usted no se aleje de estas cosas, hermano, que usted no se aleje de su palabra, no se aleje de la iglesia y no se aleje de la comunión con otros creyentes. Porque es exactamente ese el ambiente que Dios va a usar para que usted pueda discernir su voluntad. Pues si usted no escucha la palabra de Dios, no escucha el consejo de Dios, ¿cómo va a hacer su voluntad? Siempre vamos a tener el consejo de los malos, dice la Biblia, a nuestro alrededor. Listo, allí, hermano. ¿Le ha pasado que mucha gente le aconseja? Mire, a veces uno no está pidiendo el consejo y viene gente y te aconseja. Y bueno, hay buenos consejos, pero hay malos consejos. Ahora, hermano, algo bien importante, si nadie está pidiendo su consejo, no se lo dé. Bueno, a veces hay jóvenes, a veces hay circunstancias que ameritan, ¿verdad? Si usted ve a un joven que se está desviando, usted le dice, mira joven, vas mal por ese camino. Es bíblico, pero esa es una exhortación. Es una exhortación. Hay consejo, hay exhortación, hay enseñanza, ¿verdad? Pero hermano, el mejor consejo, lo estoy diciendo en este contexto, el mejor consejo que usted puede recibir, aquí está, la bendita palabra de Dios. Porque puede venir alguien con un consejo muy experimentado, pero si no está de acuerdo a los principios de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ese consejo? Entonces, estamos hablando de que usted debe elegir la voluntad de Dios. Dice el versículo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Debemos andar como sabios, hermano, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu Santo comienza a revelarle la voluntad de Dios para su vida personal. Si usted tiene vida en el Espíritu, usted experimentará esa revelación en su vida. Todos aquellos que hemos venido a Cristo, hermano, Dios nos ha revelado su voluntad en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, una de las áreas en las que Dios me mostró su voluntad rápidamente, hermano, cuando yo llegué a la vida cristiana, era mi vocabulario. De 10 palabras que yo decía, a lo mejor 2 o 3 eran una mala palabra. Palabras en doble sentido, groserías, como lo describe la palabra de Dios. Esa es la manera de ser del mundo. Su vocabulario es vulgar. Su vocabulario es torcido, palabras que lastiman, palabras que hieren, porque, hermano, estamos contaminados, habituados al pecado. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, empezamos a involucrarnos en la vida cristiana, nos damos cuenta, hermano, que no debemos vivir de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor nos revela su voluntad. Mira ahí en Efesios capítulo 4. Versículo 29. Así como este pasaje, hermano, hay muchos otros pasajes en la Biblia que hablan acerca de la lengua, el poder de la lengua, el poder de las palabras, ¿verdad? Y rápidamente, hermano, tú entiendes a través de la palabra de Dios que no es la voluntad de Dios que tú uses tus palabras mal. Tienes que ser sabio en usar tus palabras. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Fíjese, hay palabras corrompidas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, ¿qué dice? A los oyentes. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, ira,
Pero amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Mire lo que dice, y toda malicia. Quítense de vosotros. Esa palabra, quítense de vosotros, es la misma palabra que se usa para describir a una persona que se está despojando de su ropa. O sea, te estás quitando algo de encima, algo de tu vida. Es esa palabra, hermano. La Biblia dice, quítense, es decir, saca de tu vida estas cosas. Quítense de vosotros. Entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, dice, y toda malicia. Entonces, esto es algo personal, ¿verdad? Que yo experimenté. Pero así como eso, hermano, en todas las áreas de mi vida, Dios me fue revelando su voluntad. Otra de las cosas que más el Señor me mostró acerca de su voluntad fueron, hermano, las malas amistades. Mire, las malas amistades, hermano, son un tropiezo. No te dejan crecer. Te van a influenciar. El ambiente en el que ellos viven, ese es el ambiente que en el que te vas a involucrar y vas a terminar pensando como ellos, andando como ellos y viviendo como ellos. Y hermano, por muchos años fui arrastrado por las malas amistades. Como joven, como adolescente, fíjense, hermano, como joven, como adolescente, esas cosas malas, esas cosas que estaban mal delante de Dios, yo las hice por las malas amistades. Yo recuerdo que una de las ocasiones que le dije a que mis papás pensaban que yo iba a ir a la escuela, al colegio, y no fui al colegio, me fui a las piscinas. ¿Sabe por qué hice eso? A mí nunca se me hubiera ocurrido eso. Pero había un amigo que tenía en el colegio y que tenía una camionetica. Y sugirió, ¿por qué no nos vamos? Allá en México se dice, vamos a echarnos la pinta. Total, ya pasaron los exámenes, ya no hay mucho que hacer. Vámonos. ¿Y sabe qué hice, hermano? Me eché la pinta. ¿Por qué? Porque ese amigo me convenció, y no solamente me convenció a mí, convenció a medio salón para irnos de pinta. ¿Y qué hacen adolescentes y jóvenes sin supervisión? ¿Sabe lo que hacen? ¿Y qué había en ese ambiente? Había licor, había cerveza, había desnudez, había perversión. Sí, porque hermano, ¿qué te puede enseñar un inconverso? ¿A qué te puede influenciar un inconverso? Dime a qué. ¿Te va a edificar? ¿Te va a animar a hacer buenas decisiones para Dios? ¿Te va a animar a consagrarte? ¿Te va a animar a servir más al Señor? Por supuesto que no. Y esa lucha, yo la tuve, hermano, en esos años de joven en la vida cristiana. Y no fue una sola vez. Y luego fue otra ocasión. Y luego fue otra ocasión. No de pinta, hermano, en otras cosas. Con el cigarro, con la vestimenta, con la música, con las muchachitas. Entonces, hermano, uno empieza a meterse a un mundo de cosas porque la gente impía te enseña a hacer ese tipo de cosas. ¿Quiere saber por qué su joven o su señorita anda rebelde? Investigue quiénes son sus amistades. Y yo le voy a asegurar que gran parte del problema de por qué su hijo anda rebelde o su hija anda rebelde es por la gente con la que se junta, hermano. Investigue quiénes son. Investigue qué hacen, qué tipo de personas son. Y efectivamente, hermano, yo tenía amiguitos, mire, que sus padres no tenían ninguna supervisión sobre ellos. Ellos fumaban, ellos tomaban, ellos salían a la hora que se les pegaba la gana. Sus padres no tenían ninguna supervisión sobre ellos. Lo único que ellos querían es que ellos le daban la plata, váyanse a la escuela, y no se entendían más.
Ellos llegaban a la hora que querían, si querían entraban, si querían no entraban. Y hermano, yo ahora pienso, ¿cómo puede un padre dejar que su hijo viva de esa manera? Amén. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero yo les estoy compartiendo, hermanos, que cuando yo entendí la voluntad de Dios para mi vida, yo tuve que sacar de mi vida ciertas cosas. Amén. Porque entendí que esa no era la voluntad de Dios. Fue una lucha, hermano. Pero esa lucha empecé a ganar la batalla cuando empecé a escuchar el consejo de Dios. Empecé a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Empecé a escuchar y escuchar y escuchar, hermano, de tal manera que un día entendí que yo iba por un mal camino, que necesitaba dejar eso. Y uno de los pasajes más prominentes que me acuerdo, hermano, y que usted lo debe tener aquí en su mente y en su corazón, Salmo 1. Me acuerdo el primer pasaje bíblico que yo me aprendí fue el Salmo 23. Y me lo aprendí porque me iban a regalar unos zapatos. Que se aprenda el Salmo 23 va a tener zapatos nuevos, nos dijo el hermano. No, rápido, hermano. Yo me aprendí el Salmo 23 casi que en un día. Ya los demás fueron por iniciativa propia, hermano. Pero el Salmo 1, hermanos, es un tremendo salmo que usted lo tiene que memorizar. Memorícelo con su joven, con su señorita, hermano. Mire, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, la palabra bienaventurado es una palabra que describe a la persona que Dios le da gozo, que Dios la bendice. Es una persona que es doblemente bendecida, hermano, porque no solamente se trata de tener trabajo, de tener casa, de tener matrimonio, se trata de tener todo eso con la bendición de Dios en nuestras vidas, hermano. Y cuando todo eso tiene la bendición de Dios, entonces tenemos la facultad para disfrutarlo. Porque hay quienes tienen y no lo pueden disfrutar, dice la palabra de Dios. Pero usted como cristiano, quizá usted no tiene todo lo que vea que los demás tienen, pero lo que tiene, lo tiene con la bendición de Dios. Y dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece, hermano. Enriquece y no añade tristeza con ella. Son principios, hermano, sencillos, pero importantes en la vida cristiana. Cambian su vida, cambian su perspectiva, cambian su manera de vivir en este mundo. Cuando yo entendí este pasaje en el Salmo 1 allá, como joven, hermano, tuve que deshacerme de las malas amistades. Pero aquí hay otra cosa que se debe de hacer y que fue clave para que yo lo pudiera hacer en el ejemplo que yo les estoy mostrando de hacer la voluntad de Dios, y es reemplazar. Si usted quiere que sus hijos o que su hijo deje las malas amistades, tiene que hacer buenas amistades. Porque, hermano, yo empecé a dejar las malas amistades, pero encontré buenas amistades. ¿Y sabe por qué encontré buenas amistades? Porque me involucré en la iglesia. Empecé a asistir fielmente a la iglesia. Empecé a involucrarme en las actividades de la iglesia. No iba a iglesia como ir a misa. Nada más voy el día domingo a misa de mediodía y listo, ya cumplí, ya, listo. No, hermano, esa no es la vida cristiana. Usted tiene que involucrarse, tiene que entender que la vida cristiana no es una religión, es una relación con Dios, es una manera de vivir, es una manera diferente de vivir, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es la vida cristiana. Cuando yo empecé a encontrar nuevas amistades, hermano, mi vida cambió. Porque eran amistades que no me llevaban a hacer lo malo, sino que me llevaban a hacer lo bueno. Mire, uno de los primeros hermanos con los que yo empecé a tener una amistad me enseñó a ganar almas para Cristo. Me animó a ir a ganar almas. Vamos a ganar almas, yo te enseño, te invito, vamos. Si él no me hubiera invitado, quizá yo no hubiera ido.
Porque así somos muchos. Estamos esperando a que venga un ángel del cielo y nos diga, ve. Bueno, que no, quizá no va a venir un ángel, pero va a venir otro hermano a decirte. Hermano, invítalo a ganar almas. Entonces, hermano, me invitó, me enseñó, y en esos mismos meses empecé a ganar almas. Ese hermano, que ahora era mi amigo, me llevó a hacer lo bueno. Y así empecé a desarrollar amistades dentro de la iglesia, hermano, que me enseñaron, que me animaron, que me guiaron. Y ahora, hermano, dice la palabra de Dios, fíjese lo que dice, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, dice, perecerá. Hermano, dice el versículo 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Hermano, tristemente nos damos cuenta que la gente impía es exactamente así. Es como el tamo, como la hoja, como la hoja que el viento, esa hoja seca que está en el piso. El viento se la lleva. Así es el malo, hermano. Usted lo ve ahí, disfrutando aparentemente. Pero mire, esa persona va a morir. Va a morir porque es necia. Va a morir porque tiene un desenfreno en su vida. Va a morir. Y muchos de esos amiguitos que yo tenía, hermano, muchos están muertos. Otros están divorciados. Otros están mal. No estoy diciendo, hermano, que yo soy perfecto. Pero Dios me ha bendecido con una esposa, con unos hijos. Estoy aquí, hermano. Y estoy aquí no porque sea mejor que ellos. Estoy aquí porque decidí hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora fíjese el versículo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena. Dios va a poner en su corazón un deseo, hermano. Un deseo de hacer su voluntad. Haga lo que Dios le está guiando a hacer. Hágalo con todo su corazón, hermano. Pero con todo su corazón. No haga la vida... Hermano, mire, la vida cristiana no es para hacerse a medias. No comete el error, hermano, de entender lo que es la voluntad de Dios y limitarse. No, hermano, entréguese a la voluntad de Dios. Viva la voluntad de Dios, hermano, de corazón, con entrega, con pasión. Y yo me acuerdo, a mí el fútbol, hermano, me encanta. Me encanta jugarlo, me encanta verlo, me encanta el fútbol. Pero yo recuerdo que en mis años de joven, adolescente, hermano, era algo que me apasionaba demasiado. Recuerdo cuando metía un gol, corría por toda la cancha celebrando, hermano. Me quitaba la camisa, ¿verdad? Extendía los brazos y era un deleite jugar fútbol. Una pasión. ¿A cuántos no les gusta? Tienen algo que les apasiona. No está mal si tú tienes un pasatiempo, algo que te guste hacer, hermano, pero eso es lo que yo quería o pude lograr, hermano, hacerlo en la vida cristiana. Que me apasionara la vida cristiana, que disfrutara la vida cristiana, que fuera para mí un deleite la vida cristiana. Porque si no es eso, hermano, usted va a venir arrastrando los pies a la iglesia, arrastrando la cobija, ahí, ¿verdad? Oh, hermano, es día domingo, es día del Señor, venimos a la iglesia, amén. La palabra de Dios, el servicio a Dios, la alabanza, hermano, gloria al Señor. Esto es una vida diferente, hermano. Es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En este camino está la vida, en este camino está la bendición de Dios. Así es que, hermano, no se detenga. Siga adelante, hermano. Viva su vida cristiana, hermano, con fervor, con entrega. Amén, hermano. Eso es una bendición, hermano.
Y cuando usted hace eso, va a animar a otros, va a influenciar a otros, va a ser ejemplo a otros. Y usted se va a dar cuenta, hermano, qué bendición es cuando su propia familia, su propia esposa, hijos, los que están a su alrededor, hermanos, son influenciados por ese deseo, por ese ejemplo, por esa entrega, hermano. Gloria a Dios por esos cristianos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, vamos a estar aprendiendo en el tiempo devocional sobre este tema de la voluntad de Dios, porque hay varias cosas, varios principios que hay que tomar en cuenta, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién manda en su vida? Solamente hay dos opciones, usted o Dios. Usted decide o usted le cede su voluntad a Dios y le dice, Señor, no quiero hacer mi voluntad, porque haciendo mi voluntad ya dañé mi vida. Que ahora quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero escoger la vida, la bendición. Quiero hacer tu voluntad, Dios mío. El salmista dijo, este tremendo versículo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Vamos a leer todos Romanos 12:2. Y ahí terminamos, hermanos. La próxima semana continuamos con este tema, que hay mucho que por lo menos 2 o 3 enseñanzas que vamos a ver más. Romanos 12:2. Vamos a leerlo todos juntos, este pasaje, hermanos. Hay pasajes claves que usted debe de memorizarlos, tenerlos en su mente y en su corazón, y usted se va a dar cuenta que esos pasajes, hermanos, le van a enseñar una cosa y otra cosa y otra cosa. Y cuando la palabra de Dios, hermano, está en su mente y en su corazón, acuérdese los similes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la miel, es como el espejo, es como la roca, es como la espada, es como la leche, es como el fuego. Amén. Amén. Hermano, la palabra de Dios no es cualquier libro, hermano. Palabra de Dios es un libro vivo, un libro sobrenatural, hermano. Es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios entra en su corazón, aviva, obra, produce, hermano. Eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer. Vamos a leer todos juntos este pasaje. Acompáñenme. Empecemos. ¿Lo tienen? Si no lo tienen en su Biblia, véalo ahí en la pantalla. Empecemos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos.